Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues hoy en este espacio de podernos comunicar con ustedes tenemos a un gran amigo, un activista que tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, porque hemos coincidido con el tema del activismo de las organizaciones de la sociedad civil, pero yo le voy a pedir a Rafa que se presente, que nos diga cuánto tiempo lleva en el activismo con la asociación que él preside, y que me da muchísimo gusto porque hoy vamos a tocar un tema muy importante que debe de seguir en las agendas sí o sí. Rafa, qué gusto de tenerte. Me daría mucho gusto que te puedas presentar, platicar con las amigas y con los amigos. Claro, querida Erika, muchas gracias primero por la invitación. Y pues bueno, yo te puedo decir, me defino como educador, promotor y defensor de derechos humanos. Yo hacía cuentas y ya son 20 años en la defensa, un poquito más. Sí, creo. Yo creo que sí, Rafa. Sí, más o menos. Tengo 17 años ya con CEINAC, en esta organización que se dedica a la defensa y promoción de derechos humanos, pero antes estuve en otras organizaciones y actualmente estoy en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la COMI, que le conocían o le conocen como la COMI, y también estoy en el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ahí andamos trabajando. Sí. Y qué bueno que tuve la oportunidad de que nos guiaras, nos apoyaras también para una iniciativa que presentamos pues en la legislatura anterior en favor de los derechos de las niñas y de los niños, que me pareció muy importante, porque lo he dicho siempre, Rafa, no podemos caminar si no vamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes se vuelven activistas en temas que invisibilizamos, como son los derechos humanos, que aunque tenemos un marco jurídico muy amplio, pero sin lugar a dudas pues muchas veces no lo conocemos y es ahí cuando nos atoramos. Pero hoy vamos pues a hablar sobre este mes, que es un mes que tiene un significado muy importante, históricamente hablando. Hablar de la diversidad sexual, hablar de esos movimientos tan importantes que surgieron en 1961 en Nueva York, más o menos en Nueva York, por la discriminación, por las violencias que vivían las personas lesbianas, gays. Sí está bien dicho, ¿verdad, Rafa? Sí, claro. Por toda esa situación surge un movimiento que lucha por los derechos de ellos, de ellas, que no exista discriminación y que se les dé un trato igual. Y este movimiento pues tuvo repercusión en muchos países del mundo, entre ellos México, que pues 10 años después aquí se viene un movimiento muy importante, y que el día 28 de junio es el Día del Orgullo. ¿Por qué del orgullo? Pues principalmente porque había un tema de enfermedad. El tema gay estaba metido en el famoso DSM-4 de los psicólogos que clasifican ahí las enfermedades. Estaba metido como una enfermedad mental, y entonces un 28 de junio sale del DSM-4 para decir no es una enfermedad, es una condición, como ser morenos, como tener el pelo largo, ser chaparrito, es parte de las condiciones de la población. Y entonces ese día se comienza a celebrar, y claro, alrededor del 28 de junio pues por supuesto están los movimientos de Nueva York también. Pero fíjate, algo bien interesante, por ejemplo en México, es que el movimiento LGBT surge en el movimiento estudiantil. O sea, desde el 68, mira, Rafa, algunas personas comienzan a crear un contingente de personas, principalmente lesbianas, ¿no?, que estaban como en la lucha, y a partir del 71 ya comienza el movimiento a gestarse aquí en México, igual muy de la mano de los movimientos súper izquierdistas, comunistas y demás. Entonces por eso creo que México se ha posicionado como uno de las marchas o de los movimientos LGBT más grandes del mundo, ¿no?, porque ha ido creciendo de tal manera que ahora es tan diverso, que ahora van desde las organizaciones más de izquierda hasta grupos muy conservadores que también quieren mantener un espacio dentro de la marcha, ¿no? Es interesante. Es muy interesante. Rafa, y aquí en nuestro país, ¿cuándo surge la primera marcha? ¿Y cuál es el objetivo porque bueno, yo sí he asistido a la Ciudad de México, y bueno, pues es todo un fenómeno
del número de gente que asiste, y que, bueno, pues mucha gente tiene el desconocimiento y lo ven desde otra óptica. Por eso es que invitamos a expertas y expertos para que nos platiquen por qué estos movimientos, Rafa, tienen que estar presentes. Claro, mira, primero hubo un tema de, por supuesto salió del DSM-4, pero eso no quiere decir que se haya cambiado la legislación, que las prácticas de discriminación hayan cambiado. No cambiaron. O sea, al contrario, se seguían perpetuando, se seguían reproduciéndose en la sociedad. Después de la primera marcha, que fue en el 71 en México, hay 9 años de estar creciendo el movimiento, pero lamentablemente en los años 80 llega el VIH. Y entonces sí, eso frena el movimiento, porque entonces muchas personas que venían marchando, que venían luchando, pues se murieron, ¿no? Se murieron porque no había una cura, no había ni siquiera tratamiento, no había información, nada. Exacto. Y entonces las personas del movimiento LGBT o el movimiento gay en ese entonces, pues se dedicaron a cuidar a sus enfermos, ¿no? Y entonces prácticamente el movimiento LGBT se murió como por 10 años. Si no es hasta los 90 que otra vez comienza a surgir la organización, y eso es a partir de que ya hay medicamentos antirretrovirales y entonces la pandemia un poco se contiene, entonces se retoma nuevamente el movimiento. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque sí, al final comenzaron a abrirse espacios políticos, principalmente por ejemplo en la Ciudad de México, que se vuelve pues un gobierno autónomo como un estado, pero se empiezan a llegar ahí personas que llegan a tener cotas de poder. Y bueno, ahora sin duda yo reconozco que haya, por ejemplo, la acción afirmativa. Ahora en Hidalgo tenemos una acción afirmativa donde tiene que haber candidaturas, ¿no?, específicas para personas de la diversidad sexogenérica, pero ahora todo se vuelve, todo el mundo haciendo campaña, ¿no? O sea, muchas de las personas, no quiero decir todas, pero muchas que están en el movimiento LGBT están haciendo campaña. Y entonces eso me preocupa, porque entonces el movimiento, las demandas que todavía siguen vigentes, como la discriminación, pues no hay una propuesta clara, ¿no? Para entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que haber una modificación legal, tiene que haber un programa público desde el Ejecutivo, ¿o qué se tiene que hacer? No hay una propuesta clara, ¿no? Y eso sí, pues es un tema que no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Necesitamos seguir poniendo, repito, en la agenda de los gobiernos, pues la agenda del LGBTTIQA+. Así es. Mira, mucha gente que no conoce, que no está dentro del tema y que lamentablemente nos falta mucha información, Rafa. ¿Qué son estas siglas? LGBTTIQA+. Mira, bueno, hay varias perspectivas. Hay algunas que dicen que necesariamente para que podamos existir hay que nombrarnos. Claro. Y por eso ponen todo el acrónimo. La L es de lesbianas, ¿no? Alguien dice, pues entrar en los gays o homosexuales. No, me parece que sí hay que nombrar, porque al final nuestras compañeras tienen demandas muy particulares, no solo, digamos, como parte de la diversidad, sino como mujeres. Y entonces las mujeres lesbianas tienen su propia agenda, muy fuerte, por cierto, y a veces caben dentro de todo el movimiento feminista. Luego está la G de gays, ¿no? Que al final, durante muchos años, se englobó, o más bien se englobó a todas las personas de la diversidad sexogenérica como gays. Todas, ¿no? Mujeres trans, hombres trans, cualquiera era gay, pero no, o sea, ya ahora estamos como un poco más clasificados, pues, ¿no? Sí, un poco más, sí, pues definidos por un asunto de derechos, los hombres gays, ¿no? Entonces, por un asunto de orgullo, porque los hombres gays, digamos que mantenemos este asunto de orgullo para decir, sí hay un tema de, pues, si somos hombres y al final vivimos en un estado patriarcal donde quizá se nos concedieron más derechos, pero no siguen siendo todos. Entonces ahí hay que hacer un segmento de los hombres gays. Luego viene LGB, ¿no? Los bisexuales, ¿no? Las personas que de repente se vinculan erótica y afectivamente con las personas de ambos géneros, y eso pues también está permitido. Hay mucho más, pero no son tan visibles, o sea, eso sí hay que decirlo. Entonces, las tres primeras tienen que ver con algo que le llamamos orientación sexual.
Orientación sexual. Orientación sexual. Luego vienen las tres T's, que bueno, hay quien dice que solo tendrían que nombrarse trans, porque al final las T's tienen que ver con lo travesti, lo transgénero y lo transexual. Y bueno, la diferencia es que las personas travestis pues lo hacen hasta por trabajo. Claro. ¿No? Por hacer programas cómicos, principalmente. Claro. Y las personas transgénero, las personas transexuales, la diferencia es que las compañeras o compañeros transexuales ya hicieron modificaciones a su cuerpo, ¿no? Ya se inyectaron hormonas, ya hicieron intervenciones quirúrgicas. Okay. Y las personas transgénero no necesariamente. O sea, solamente se asumen, se identifican. Sí. Y estas tres T's tienen que ver con el tema de la identidad de género. O sea, solamente con la identidad. Y luego viene la I, ¿no? Que la I tiene que ver más con las condiciones sexuales. Normalmente cuando nacemos con pene o con vulva, pero hay personas que no nacen o no se identifican qué se tiene. Si se tiene una vulva, un pene, y esas personas se les conoce como intersexuales, ¿no? Y luego viene la Q. Lo queer tiene que ver más con una posición política. Tiene que ver con criticar todo lo anterior. Es decir, yo soy Rafa y no tendría por qué asumirme ni como gay, bisexual, ni como hombre, ni como mujer. O sea, al final, estas son construcciones sociales y vienen a cuestionar todo eso. Por eso nos llevamos que esa es más una posición política de reconstruir todo lo que hemos construido de género. Claro. Y lo A, que tiene que ver más con la sexualidad, ¿no? Al final nos parece que son personas que sí han estado en nuestra sociedad, pero las hemos invisibilizado. Hay personas que, por supuesto, no quieren tener ningún tipo de vínculo afectivo o erótico con ninguna persona. O sea, claro, y tenemos que respetarnos, Rafa, y eso es lo que nos falta a esta sociedad, aprender, estar mejor informados sobre estos temas que están día a día en nuestra sociedad. O sea, esto no es nada nuevo. Me parece, Rafa, y si no, corrígeme, México fue uno de los países que despenalizó el tema de la homosexualidad desde 1800 y tantos, ¿no, Rafa? Sí, más o menos, pues yo lo que tengo el dato es que en 1901, por ejemplo, sí, debe ser 1871, más o menos, porque en nuestras actas de nacimiento, por ejemplo, no venían con el asunto de hombre-mujer, también venía el tema otro. Entonces allí habría cabida para las intersexuales. Eso estaba en las actas de nacimiento. Allí estaba el otra identidad de género. Con el tiempo se fue modificando y pues claro, naces mujer o hombre, no hay más, ¿no? Y bueno, ahora en Hidalgo pues tenemos la fortuna de que puedes cambiar tu identidad de género. O sea, puedes asumirte la rectificación, ¿no? La rectificación por el género opuesto, o bien asumirte como una persona no binaria. Que mira, que es muy complejo porque al final muchas de las personas se viven como, o nos vivimos como no binarias, pero a veces como no lo conocíamos, no lo identificábamos, pues decíamos, yo soy mujer o yo soy hombre. Pero también existe esta parte de repente no asumirse pues con el género. Claro, Rafa, ¿y cómo ha impactado en el ámbito legislativo con la comunidad, también se le puede llamar con la comunidad, en la sociedad hidalguense? ¿Cómo ha sido el impacto del trabajo legislativo a lo largo de las legislaturas, de los años? Mira, me parece que ha sido bueno, o sea, al final Hidalgo tiene avances, pues, ¿no? Porque este asunto de la identidad de género, por ejemplo, nos tocaba ver casos de personas trans, ¿no? Que digamos habían hecho cambios en su apariencia física para que pudiera coincidir la identidad con la expresión de género, y pues cuando presentaban la credencial de elector pues no les daban trabajo porque decían, esta persona de la credencial no coincide con la persona física, ¿no? Y entonces claro, yo me llamo Carla, pero aquí dice Carlos, entonces no hay chamba. Y entonces ese cambio tan solo de poder pues cambiar, modificar tu acta, rectificarla, ¿no? Rectificar el acta, rectificas el acta, cambias tu credencial de elector y ahora ya dice Carla, y vas a cualquier espacio y te contratan. O sea, tan sencillo como el derecho al trabajo, digamos, se hace. El derecho a tu identidad, ¿no? Identidad, y pues luego a otros. Claro. Otros derechos, por supuesto, como un derecho llave, ¿no? Pues, ¿qué avance tan importante ha realizado en ese sentido aquí en el estado de Hidalgo? Porque pues muchas veces creemos que no son temas que tengan que ver
con la sociedad que camina todos los días, pero por supuesto que aquí está el resultado, ¿no? Y me parece, Rafa, también algo muy importante, ¿por qué debe de ser que las leyes reconozcan los derechos de las personas LG, BTTTIQA+? ¿Por qué? Para que le quede muy claro a quienes nos están viendo, ¿por qué tienen que las leyes darles ese pleno reconocimiento a todas? Pues mira, de entrada porque los derechos humanos son para todas las personas, y algo que sucedía, por ejemplo, con las personas que construíamos vínculos amorosos, es que no podíamos, por ejemplo, si yo entraba en enfermedad y mi pareja tenía su seguro social, no me podía proteger si yo no lo tenía. O de repente a las parejas de la diversidad, muchas viven violencia en sus familias y cortan todo vínculo con su familia de sangre, pero construyen otro tipo de familias, ¿no? Como las familias, le llamamos nosotros, pues de decisión, los vínculos afectivos que se generan. Y de repente, pues yo llegaba al hospital y tenía que tomar una decisión, alguien de mi familia. Pues mi familia de sangre no estaba. Los que estaban de cerca es mi familia elegida. Y mi familia elegida no podía decidir. O no puede, en ciertos procesos no se puede todavía no se puede decidir. Tiene que ser la familia de sangre. Y entonces si tú llegas, pues soy su amigo, ¿no? Vive conmigo, soy mi pareja, pero no puedes tomar una decisión sobre la salud de esa persona. Y entonces qué delicado, sí, claro. Y entonces, claro, por eso estaba el asunto de las sociedades de convivencia en su momento, que después le llamaron matrimonio igualitario. Igualitario, sí. Yo soy de la idea que hay que construir sociedades de convivencia, porque no necesariamente las parejas o las familias de la diversidad sexogenérica se constituyen de esta manera. Hay grupos de amigos que nunca se van a casar, pero han decidido cuidarse mutuamente. Así es. Ese cuidado mutuo no necesita un vínculo o una relación de matrimonio, no necesita. Al final podemos crear un contrato para cuidarnos, vivir en la misma casa, compartir ciertas prestaciones sociales para vivir mejor. También la herencia, claro, ¿no? También la herencia, ¿no? Y hay muchísimos recursos, ¿no? Las personas de la diversidad sexogenérica ahora se les ha visto como un motivo económico, ¿no? O sea, muchas ciudades, pues sí, ahora somos las ciudades inclusivas, porque al final muchas personas de la diversidad sexogenérica, como no tienen familias, pues tienen un poder adquisitivo mucho más alto, y entonces estas ciudades vengan para acá el asunto del dinero, ¿no? Pero también hay que ver que hay otras poblaciones LGBT que no necesariamente tienen este recurso, ¿no? Como las poblaciones trans. Las personas trans han sido históricamente invisibilizadas, y hasta ahora muchas de ellas, por ejemplo, ejercen el trabajo sexual porque los cambios, o más bien los tratamientos de cambio de identidad, son carísimos, y no hay una clínica que les pueda brindar las hormonas. Sí, porque van a necesitar las hormonas por el resto de su vida, ¿no? Y no hay ningún programa ni una política pública que pueda atender. Es un derecho que tienen también y que tenemos que reconocer y respetar. Por eso es muy importante tocar estos temas, colocarlos en esta mesa y en cualquier lugar, porque el desconocimiento nos lleva a la discriminación, a invisibilizar y a las violencias que también viven ellas y ellos. Y que hoy en este país, pues sí tenemos un marco jurídico que protege, que habla de la no discriminación, habla de muchos, pero lo más importante es que se traduzca en realidad, que las autoridades que son quienes imparten conozcan más del tema, porque muchas veces definimos por ciertas situaciones y cometemos grandes errores. Entonces me parece que, pues sí, hay avances muy importantes, Rafa, pero que necesitamos socializarlos, compartirlos, hablar, porque pues hoy también se habla de que junio es el mes del orgullo, todo el mes, donde pues ustedes van a ver en muchos lugares de la República Mexicana, donde va a haber marchas, donde va a haber movimientos, donde ellos y ellas y todos seguimos con esta lucha del respeto a sus derechos humanos, que no es un tema que sacaron de la manga, sino que es un tema
de derechos humanos y que tenemos que respetar y reconocer absolutamente todos, porque hoy también en Hidalgo, pues ustedes fueron también los que impulsaron mucho, Rafa, para que se penalizara el tema de las terapias de conversión, para que les platiques aquí qué son las terapias de conversión, porque muchas veces la ignorancia nos lleva a cometer grandes errores y destruimos hasta el ser más querido. Sí, uno se imagina de repente que las terapias de conversión tienen que ver con electroshocks, ¿no? O sea, con hacer lobotomías. Y sí, llegó a pasar. O sea, llegó a pasar en algunos momentos de la historia de que hubo personas que se asumían de la diversidad y era, no, te tengo que corregir. O sea, no puede ser... Y la propia familia, ¿no, Sí, Rafa? la propia familia. Pero fíjate que fueron evolucionando ahora en las religiones. O sea, hay ciertos espacios, ¿no? Ciertos retiros que ciertas religiones hacen, por ejemplo, para convertir, ¿no? Que la persona deje de ser gay o deje de ser lesbiana y o sea, se asuma así, pues nace con pene, pues tiene que ser heterosexual, ¿no? O nace con vulva, tiene que ser heterosexual. Y entonces llegan a ser espacios muy violentos, ¿no? Tenemos conocimiento de que hubo algunos espacios como anexos, ¿no? Donde se metían las personas y se les obligaba con muchas violencias a tener que asumirse como heterosexuales, ¿no? O del género que coincidiera con lo biológico. Y esas terapias pues tienen que estar sancionadas. Hoy están muy disfrazadas, hemos de decirlo. Y lamentablemente a veces denunciar una terapia de este tipo llega a ser muy complejo, porque entonces te la venden como una terapia psicológica, ¿no? Como una terapia religiosa. Entonces se vuelve ahí muy complejo. Está disfrazado. Así es, pero sigue sucediendo. Hay religiones que incluso dicen eso es un castigo de Dios, divino, perdón. Y entonces quien lo haga se va a ir al infierno. Y entonces te empiezan a meter toda esta idea de que está mal y que te vas a ir al infierno. Y entonces, pues claro, uno por miedo tiene que asumir. Por favor, estamos en pleno siglo XXI, donde hoy tenemos mucha información y no podemos caer en estas situaciones de esas terapias de conversión, porque pues sí son dañinas físicamente, biológicamente, y pues no sé, Rafa, no existe un método científico comprobado que diga estas terapias no, como lo dijo al principio Rafa, o sea, así es como te sientes y así es como se te tiene que respetar. Entonces me parece que sí tenemos que seguir insistiendo en que pues muchas de las familias que se dan cuenta que tienen a su hija o a su hijo con su preferencia empiezan a buscar este tipo de ayudas que son innecesarias, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que al final una familia que se quiere, que se construye, se acepta tal y como es, ¿no? Pero sí, estas familias que de repente no aceptan lo que esté fuera de la norma, buscan este tipo de terapias y que lamentablemente hay psicólogos, ¿no? Principalmente los cognitivos conductuales, no, sí, están más en esta corriente o también muy apegados a sus prejuicios. ¿Eres psicólogo? No, yo soy educador. Casi es cierto. Pero tengo varios colegas que son psicólogos y pues de repente ellos sí cuestionan como esta parte de lo cognitivo conductual, porque al final piensan que el asunto de la orientación sexual es una conducta que se puede cambiar, que se puede modificar. Y entonces se modifica a partir de crear allí procesos de reflexión cognitiva para que entonces decidas no ser de la diversidad. Y tarde o temprano ha habido familias completas que a lo mejor la persona, principalmente hombres, pues dicen, sí, me asumo como heterosexual, pasa el tiempo y entonces pues salen del closet ya cuando tienen una familia, ¿no? Y entonces para la familia les crea mucho conflicto porque entonces estamos acostumbrados a ver la familia normal, ¿no? Donde hay un papá, una mamá, unos hijos, pero no logramos alcanzar a mirar que hay muchas familias tan diversas, claro, como diversa es la humanidad, pues. Claro, entonces me parece que sí tenemos que seguir aprendiendo, seguir buscando información para no caer en estos errores y tocar la puerta de expertas y expertos para que nos puedan dar una explicación real y no caer en manos, respeto todas las religiones, pero me parece que no es por ahí el camino.
no es así la situación y tenemos que aprender que existen derechos humanos y que tenemos que respetarlos, garantizarlos, porque pues en ese sentido tenemos una sociedad donde sí lastimamos, a seres también queridos lastimamos cuando nos dejamos llevar por mala información. Y también, Rafa, pues yo que he sido parte también de las organizaciones de la sociedad civil, siempre lo he reconocido que sin ustedes, y lo dije al principio, no podemos caminar. ¿Qué papel ha jugado el activismo en los avances legislativos para la comunidad? Claro, mira, ha sido muy el activismo, las asociaciones. Claro. Sí, ha sido muy amplio. Digo, ahora por fortuna, ahora vamos a ver en la marcha, se ha diversificado tanto, ¿no? Ahora, digo, a mí me alegra mucho ver que en la marcha del próximo sábado, ahora hay como 4 movimientos. Ya miramos movimiento, anteriormente solo era uno, y entonces no pasaba de ahí. Ahora está tan diversificado. Por supuesto, hay uno que abrió el camino, ¿no? Uno que empezó y lo está construyendo, pero ahora hay otros movimientos que tienen otras demandas y que entonces funcionan a veces como una de denuncia, es lo primero que se hace, dos, de interlocución, porque sí hay muchas personas del movimiento LGBT que hacen interlocución con los gobiernos y están allí, como decimos nosotros, como cuchillitos de palo, ¿no? O sea, esta iniciativa, por favor, ¿no? Y hacer esta interlocución. Ya vemos otras organizaciones que también hacemos investigación. Y con la investigación, con lo que podemos documentar, mostramos resultados. Mira, tiene que ir por acá. Vamos dando argumentos para que entonces en el legislativo funcione, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto que hay varios diputados que retoman, por ejemplo, el trabajo que hace CEINAC con las personas, las denuncias que hacemos. Por ejemplo, ahorita estamos documentando el tema de los transfeminicidios, ¿no? Tenemos 6 registrados aquí en el estado de 2020 a la fecha, y vamos viendo qué sucede con cada uno de ellos. 2 ya llegaron a una sentencia y eso nos da mucho gusto, ¿no? Uno en particular, sí, como feminicidio. Que hubo justicia. Sí, hubo justicia, no hubo la sentencia como de manera muy clara, es el caso de Renata, y de verdad es como hay que aprender del caso, o sea, que la muerte de las personas no quede en el olvido, sino al revés, sirva para entonces repensar cómo están las leyes y qué podemos hacer, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir casos de ese tipo. Y entonces hay gobernantes que en verdad lo retoman lo que hacemos las organizaciones, escuchan a los colectivos y eso es muy bueno. Entonces, entre más diverso sea un movimiento, entre más demandas haya, está mucho mejor. Por ejemplo, ahora hacia Sudamérica creció una iniciativa que era del 4%, es decir, que en cualquier espacio de gobierno, al menos el 4% tenían que ser personas de la diversidad o mujeres trans. Porque al final nuestras compañeras son las que más la pasan, insisto. Sí. Entonces, sí. Pues que haya el espacio laboral. Y sobre todo, no está el espacio laboral porque desde el principio se ve limitado su derecho a la educación, su derecho al trabajo y un montón de derechos como el de la salud. Y pues claro, la única opción que les dejamos es el trabajo sexual, que habrá quien lo haga por decisión y está bien, pero no podemos digamos como señalar a todas, orillar a que lo haga, a que sea su destino. Claro. Qué interesante. Entonces, este sábado va a haber una marcha aquí en el estado. Así es, digamos que como junio es el mes del orgullo, algo que ha pasado en el estado es que se ha diversificado el movimiento y ahora desde hace un año desde CEINAC estamos buscando las marchas locales. Entonces hace un año logramos que 7 municipios pudieran integrar su marcha. Hoy parece que son 16. Ahora también ya se ha metido el Estado, cosa que no nos gusta, porque nos parece que los gobiernos tienen su trabajo y hacen un gran trabajo muchos. O sea, si estás en el legislativo, pues hay que legislar. Si estás en el ejecutivo, hay que crear políticas y hay que hacer cosas. Claro. Pero nos parece que a la sociedad civil nos toca denunciar, nos toca marchar. Visibilizar. Exacto. Y nos toca exigir. Exacto. Sí, porque como el que va a exigir se exige a sí mismo, podemos poder. Sí, no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte, necesitas que los colectivos, las organizaciones, el activismo visibilice los temas que están pendientes en estas agendas y se puedan transformar en leyes, se puedan transformar en presupuestos, en política pública, porque
caminamos con ellos, caminamos con ellas y necesitamos seguir buscando esa sociedad que nos permita armonizarnos y que hoy con tanto avance tecnológico, médico, donde ya puedes ir al espacio en unas horas y que no tengamos y no hemos luchado por estos cambios que los necesitamos urgentemente, que no es un tema de moda, es un tema donde se respetan sí o sí los derechos, ¿no? Entonces me parece que ustedes dentro de esos movimientos nos han enseñado muchas cosas y nos han enseñado a abrir los ojos y a entenderlo, ¿no? Claro, y me parece que tiene que ser, el papel de la sociedad civil tiene que ser denunciar, tiene que ser exigir, pues también, y es un asunto constitucional, pues ahí está, los funcionarios tienen la obligación de promover, proteger, garantizar y restituir los derechos humanos, no hay de otra, pero nos parece que, como dices, trabajar de la mano, porque nosotros también entendemos que quienes están en los gobiernos tienen pues, sus filias partidistas, ¿no? Sus filias políticas, y entonces hay veces que no pueden decir cosas, nosotros sí lo podemos. Eso es bien importante porque pues cuando estás del otro lado no ves las cosas desde lejos, lo vives, lo sientes, y eso te permite también como poner las cosas claras y como que abrirle la ventana a los que toman las decisiones, a los que están en el legislativo, decirle, mira, esta es la realidad, no es lo que vistes en la teoría, esto es la realidad que estamos viviendo día a día y que tenemos que permitirle que tengan esos derechos y esa igualdad de la que tanto andamos siempre buscando, la igualdad, que tengan el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de lo laboral, y que podamos erradicar la discriminación, porque indudablemente hoy 29 de mayo, Rafa, seguimos viviendo discriminación, la comunidad, muchas mujeres, muchas niñas, los indígenas, nuestros hermanos indígenas lo siguen viviendo y lo hemos también normalizado y simplemente decimos, es que ya hay leyes, es que ya está el papel. Sí, pero hay un papel que no se está cumpliendo realmente, Rafa. Claro, y mira, bueno, uno dice, pues son poquitos o son poquitas, ¿no? No, somos el 4.7%, que equivalemos más o menos como a 50,000, al menos en el estado de Hidalgo. Sí. Y entonces uno dice, wow, somos un montón y estamos en muchos lados. Estos últimos datos que sacó la última encuesta, que ya el INEGI ahora, por fortuna, nos contabiliza, pero también tiene que ver con el tema de asumirse, porque te preguntan, ¿se identifica? Y claro, hay una gran cantidad de personas de la diversidad sexogenérica que no se asumen por miedo, porque ha sido violentada, porque a lo mejor está viviendo... Bueno, sí, Rafa, pero ahora que hubo estación afirmativa, hubo hasta abusos y excesos que tenemos que platicar, Rafa. Aquí no hay ¿por qué ocultar las cosas? Que me parece que fue un exceso donde ya todos querían o todas querían participar y me parece que no es por ahí el camino, ¿no? Lo mismo pasó cuando se hablaba de personas con discapacidad, que tuvimos personajes que dices, no, por favor. Nuestro cantante, ¿no? No puedes abordar así y ni llegar de esa manera, porque realmente le estamos quitando los espacios a quien verdaderamente pues lo está viviendo o se ha definido toda su vida. Entonces, pues hoy tenemos que ser auténticos y honestos y señalarlo, ¿no? Señalarlo, Rafa, señalarlo. Sí, bueno, nosotros pensamos cuando estuvimos participando en la acción afirmativa, ese fue un miedo que los famosos Juanitos, ¿no? O sea, que podía suceder. Y lamentablemente está sucediendo, ¿no? Personas que dicen nuestros colegas usurpan, digamos, el asunto de la identidad sexogenérica, y nosotros decimos, tiene que haber algún mecanismo por allí. Y claro, entiendo que no nos podemos meter tanto porque son asuntos también muy íntimos, entonces también hay cosas que están ahí como en el debate, pero me parece que si unas personas que van a ser candidatas tienen el respaldo de la comunidad, de los colectivos LGBT, con cartas, ¿no? Ahora como... Lo mismo que le hacen con los candidatos o candidatas que aspiran a ser candidatas, que tienen que ir con el delegado.
porque, bueno, pues al final... Luego se falsea, ¿verdad? Sí, no, pero es que también, Rafa, es un tema, es como que es algo que todavía no lo tenemos muy claro en nuestra ley, ¿no? Porque, bueno, yo también me puedo asumir como mestiza, indígena, porque, bueno, ¿de dónde vengo, no? Claro, ¿y quién cuestiona tu identidad? Así es. Entonces, sí es algo que necesitamos analizar, y más que otra cosa, la honestidad. Creo que eso es el valor que tenemos que aplicar en estos espacios, la honestidad. ¿Qué nos falta, Rafa? ¿Qué nos falta para seguir avanzando? No vamos a concluirlo, me queda muy claro, pero sí seguir avanzando, Rafa. ¿Qué nos falta? Claro. ¿Cuál es el desafío que enfrentan? Mira, todas ahorita y todos? pues estamos, hay un tema, por ejemplo, con las infancias trans, ¿no? Digamos, científicamente, y no quisiera decir científicamente, pero científicamente las personas nos identificamos con nuestro género hasta como los 6 años. Esto quiere decir que las personas trans a los 6 años ya tienen identificado su género. Entonces, habría que bajar o disminuir edad, crear procesos, digamos, de acompañamiento a las infancias trans para que podamos acompañarnos en ese proceso de transición, ¿sí? Y que puedan ir eligiendo también desde una edad muy temprana. Eso, por supuesto, que es una bomba para nuestra sociedad. Sí, ¿no? es. Pero yo espero que avance poco a poco la legislación. O sea, es también muy importante, Rafa, me parece que es un tema que se tiene que ir analizando, trabajando, porque es todo un proceso, pero lo que yo siempre he dicho, respetando a todas y a todos, que primero hay que, garantizarle alimentación, una vida libre de violencia a la niñez, un hogar que realmente no sea el espacio donde ahí viven los agresores, sino que realmente les garanticemos a los niños y a las niñas educación, alimentación, salud, seguridad y vivir libre de cualquier tipo de violencia. Y de ahí me parece que se pueden hacer muchísimas cosas. Van de la mano, claro, me parece que van de la mano. Pero primero que el Estado garantice, para que realmente, si se toma en cuenta en disminuir las edades, pero primero garantizarles eso, porque todavía estamos muy atrasados, donde nos encontramos todavía en ciertas comunidades de nuestro estado, niñas que todavía viven lo del matrimonio forzado, niñas que son violentadas por sus propios maestros y que se justifica, ya el maestro les lleva una despensa a los padres y ya con eso, adiós, bye. Me parece que tenemos que garantizar primero a la niñez sus derechos humanos, como ya lo dije, y después seguir avanzando. Son muchos los temas que nos exigen las sociedades, que nos exige, porque lo estamos viviendo día a día, y bueno, pues hoy vemos que hay un golpe muy fuerte en Estados Unidos, donde está prohibido, que algún día tenemos que hablarlo, Rafa. Es un tema muy largo y que esperemos hacer alguna mesa de diálogo, porque estos espacios son para que ustedes, amigas y amigos, estén bien informados. Aquí lo que a mí siempre me ha ocupado es que les demos la información de primera mano, que no lo traiga yo a leer. Necesitamos escuchar a expertas y expertos y que pues han estado siempre visibilizando, exigiendo justicia, han aportado para que se avance en el ámbito legislativo, el ejecutivo se les pueda decir estas son las exigencias que necesitamos. Entonces estos espacios necesitamos seguirlos abordando de manera responsable. Rafa, no sabes cómo te agradezco esta gran oportunidad de podernos abrir el panorama desde otra perspectiva y no quedarnos con es que las marchas nada más son el relajo, no, ya escucharon, estos movimientos tienen que ver con exigencias, con denuncias, con que el Estado también asuma lo que le corresponde. Y también de libertad sexual, ¿no? Nosotros, una de las consignas es que no hay libertad política sin libertad sexual, y a veces estos espacios sirven como la única ocasión que se vive la libertad sexual. Entonces por eso también esa parte habría que resignificarla. Rafa, pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar aquí. Sabemos que eres una persona
con mucho trabajo que traes atrás y que todo tu trabajo te hace ser imparable. Gracias. Imparable para poderle dar voz a quien no tienen voz. Pues muchísimas gracias, Rafa. No, gracias por la invitación y un abrazo a todas y todos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.